Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 14 de noviembre del año 2024. El día de hoy vamos a iniciar con un poco de historia de México. Porque el día de hoy se están cumpliendo 103 años desde que el Estado masón intentó atentar contra la imagen de la Virgen de Guadalupe en la antigua Basílica de la Ciudad de México un 14 de noviembre, pero del año de 1921. Se dice que un hombre llamado Luciano Chávez colocó una bomba dentro de un arreglo floral a los pies de la Virgen de Guadalupe. El explosivo detonó. Sin embargo, milagrosamente, un crucifijo de bronce colocado en el altar protegió la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué Luciano quiso destruir la imagen más sagrada, más importante de nuestro país? Por órdenes del presidente de la República, el masón Álvaro Obregón Salido. Mucho van a estar diciendo los medios de propaganda que Obregón no tuvo relación con el atentado. Pero personas bien enteradas de aquel entonces y lejanas a la historia falsificada del gobierno saben que él dio la orden y que era una alianza no solamente entre la masonería del Estado mexicano que persiguió a la iglesia, sino también una alianza con el comunismo internacional, que al cabo son lo mismo. Se cumplen 103 años del atentado contra la Virgen de Guadalupe. Luciano Pérez Carpio era un soldado mexicano que llevó a cabo el atentado por órdenes del Alto Estado Masón, que es una fuerza dependiente masónica de las logias Illuminati de los Estados Unidos de Norteamérica. A este hombre posteriormente se le conoce como el Dinamitero, comenta la diócesis de Cúcuta. Obedecía órdenes superiores, pues en la década de los años 20, la iglesia sufrió persecución del Estado masón anticlerical. La mañana del 14 de noviembre de 1921 fue explicado a detalle en una acta notarial, llevada unos días más tarde a la entonces sacristía mayor de la Basílica de Guadalupe, el padre Ignacio Díaz de León. Gracias a este documento dice lo siguiente: aquella mañana se llevaba a cabo una celebración con motivo de la toma de posesión de un nuevo canónigo, el padre Antonio Castañeda. Y en dicha celebración se encontraba él, el sacristán, padre Ignacio Díaz de León. De acuerdo con el padre Díaz de León, en el momento en que se efectuaba la procesión en las naves de la basílica, con motivo de la toma de posesión del nuevo canónigo, él se encontraba cuidando el presbiterio. El presbiterio, como se acostumbra en tales casos, cuando un individuo de pelo azafranado intentó entrar, pero él se lo impidió cerrando la reja. En realidad, la presencia de aquel hombre, declaró el padre Díaz de León en aquella acta notarial, no le llamó mucho la atención, dice, no le llamó tanto la atención, porque siempre había gente que buscaba llegar hasta el altar. El sacristán mayor declaró también que luego de que terminó la ceremonia, los señores capitulares se retiraron a la sacristía, y él se fue tras ellos. Pero apenas se encontraba frente al altar de Santa Ana, se escuchó una detonación tan fuerte que a él se le figuró que se había desplomado la basílica o que se había venido abajo las bóvedas. El sacristán mayor regresó corriendo al presbiterio y vio que ascendía una nube blanca a la altura de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe.
En instantes, de acuerdo con la declaración del padre Díaz de León, el polvo oscureció la atmósfera. Él encendió la luz eléctrica y gritó que cerraran las puertas para impedir que el delincuente saliera, si acaso aún permanecía en el lugar, y evitar a la vez que el pueblo invadiera el recinto. Bajo el cuadro de la Virgen de Guadalupe, declaró el padre Díaz de León, se veía el mármol casi pulverizado. En el lugar donde se supone que se colocó la bomba, vio también los candelabros caídos, las flores hechas pedazos y el Santo Cristo de bronce, hecho un arco, arqueado. Sin embargo, de la manera más sorprendente, no le pasó nada a la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe, ni al cristal que la cubría, que es lo más extraño porque la onda expansiva lo hubiera destruido. Pues una figura de Cristo de metal asumió el golpe de la detonación, quedando doblado en arco. Hoy este crucifijo de metal se le dio el nombre del Cristo del Atentado y se encuentra exhibido en la Basílica de Guadalupe para su veneración como testimonio o reliquia del amor de Jesús a su madre, la Virgen María. Las causas del atentado. Bueno, vamos a ver esta versión. Sobre las causas del atentado, Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, considera importante tener en claro varios acontecimientos históricos. En primer lugar, la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, llevada a cabo el 12 de octubre de 1895 por el Papa León XIII. Acontecimiento que reunió a numerosos obispos en torno a la sagrada imagen. Refiere que 3 lustros más tarde, el 19 de junio de 1910, año del inicio de aquel golpe de Estado impulsado por la masonería contra el presidente Porfirio Díaz, que equivocadamente se llama Revolución Mexicana, y en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de México, Su Santidad el Papa Pío X estipuló bajo edicto la renovación de la jura del patronato de la Virgen de Guadalupe sobre nuestra nación, sobre México. Explica Monseñor Chávez que el cardenal Joaquín Arcoverde, arzobispo de Río de Janeiro, Brasil, a nombre de todos los obispos del continente americano, suplicó al Papa Pío X que la Virgen de Guadalupe fuera declarada patrona de todo el continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. En respuesta, el 24 de agosto de 1910, el obispo de Roma proclamó a la Virgen de Guadalupe como la patrona, la santa patrona de toda América Latina. Tanto la corona pontificia de la Morenita del Tepeyac como la renovación de la jura del patronato de Nuestra Señora de Guadalupe había resultado de gran importancia para la vida religiosa en México. Sin embargo, la proclamación de la Virgen de Guadalupe como santa patrona de Latinoamérica fue un acontecimiento particularmente importante, pues la decisión pontificia hizo más fuerte la imagen de la Iglesia tanto a nivel nacional como internacional en América. Este acontecimiento resultó particularmente molesto para los enemigos de la Iglesia Católica, conformado principalmente por masones, por comunistas y por demás personas de tendencia izquierdista, como pueden ser los anarquistas, etc. En especial para el gobierno masón, para el gobierno traidor de Álvaro Obregón, que en 1920 emprendería una política de persecución, de asesinatos contra la Iglesia Católica. Fue justamente al finalizar el primer año del gobierno de Álvaro Obregón Salido, que él intentaba reelegirse, cuando se llevó a cabo el atentado dinamitero contra la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los más sacrílegos, más grandes que se haya cometido, así como uno de los mayores agravios contra el pueblo católico. ¿Por qué quisieron destruir la sagrada imagen? Sobre este punto, Monseñor Eduardo Chávez dice que la causa se remonta a 1531, año en que ocurrieron las apariciones de la Virgen a San Juan Diego. Previo a este maravilloso suceso, refiere que lo que había en estas tierras era un pueblo encima de otro, al que se pretendía destruir. Pero de no haber llegado los españoles, los habitantes de esta parte del mundo habrían permanecido en las tinieblas sin la luz del Evangelio. Comenta, que había esclavitud en el tiempo de los pueblos indígenas.
Si bien con el arribo de los españoles llegó también el Evangelio, señala, la mayoría de los conquistadores no tenían arraigo profundamente en el corazón, así que por un lado, como señala Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinia, los indígenas estaban muy fríos y se resistían a recibir a Jesucristo. Y por el otro lado, la mayoría de los conquistadores, en especial los de la primera audiencia, venían con propósitos terribles contra los indígenas. Bueno, esto según la explicación que da Monseñor Chávez, porque eso sería decir que todo fue tinieblas, y en realidad no. Lo primero que hace Hernán Cortés cuando llega a América es acabar con los asesinatos rituales y diversas supersticiones como el canibalismo que querían seguir cometiendo algunas élites de los pueblos indígenas. Monseñor Eduardo Chávez explica que estos conquistadores solo querían hacer de los indígenas sus esclavos y por lo tanto que no fueran bautizados para poder justificar sus robos y esclavitudes. Sin lugar a dudas debieron de haber algunos españoles con esas ambiciones. También había misioneros españoles buenos, señala, pero esta primera audiencia arrasó con todos. Prueba de ello fue que Motolinia, este fraile del siglo XVI, le escribió al rey diciendo: «Ya nos regresamos todos a Castilla porque aquí nos quieren matar». Pero no acusaba a los indígenas, sino a aquellos españoles que se decían bautizados católicos y apostólicos, algunos de ellos por cierto de origen judío. Así que antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, explica Monseñor Eduardo Chávez, todo era un caos en estas tierras, pero en cuanto a ella cuando la Virgen aparece, comienza una transformación desde el corazón que nunca antes se había dado en la historia de la Iglesia. Ella aparece y pone a su Hijo dentro de nuestra cultura. Ella aparece y pone a Jesús, a quien trae en su inmaculado vientre, en el corazón del ser humano. Fue la Virgen de Guadalupe, dice Monseñor Eduardo Chávez, quien forjó la unidad y el mestizaje. Fue ella quien forjó esta patria, por la que con justa razón se dice que los mexicanos traemos en el ADN a la Virgen de Guadalupe. Pero no solamente dio identidad a los mexicanos, refiere que esto ha traspasado las fronteras, como cuando se solicitó al Papa Pío X su súplica sobre que se convirtiera en santa patrona de toda América. Esta fue la razón por la cual los enemigos de la Iglesia se propusieron hacer pedazos la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y encomendaron esa tarea a un soldado del ejército mexicano llamado Luciano Pérez Carpio, a quien apodaban el Dinamitero, quien falló en su terrible propósito y en cambio consiguió reafirmar la fe y la devoción del pueblo católico mexicano. Esta información la he tomado de la diócesis de Cúcuta. Hoy se cumplen 103 años de ese intento de atentado fallido y es sin lugar a dudas el acontecimiento más importante, más relevante de un día como hoy. Hoy también el medio de comunicación, el medio de periodistas, la plataforma de periodistas N+ de Grupo Televisa le ha dedicado un reel en su cuenta oficial de Instagram. Y bueno, pues comenta que los católicos determinaron que Álvaro Obregón Salido había ordenado el atentado a Luciano Pérez porque cuando una multitud indignada intentó linchar al atacante, pues él fue quien lo rescató inmediatamente. No puedo reproducir el audio porque tiene música, dice: nadie sabe que dentro del ramo hay un explosivo de dinamita. ¿Qué hubo detrás del atentado contra la Virgen de Guadalupe? En contraste con los daños a la antigua Basílica de Guadalupe, la tilma de San Juan Diego quedó intacta, hecho que los creyentes consideraron como un milagro. El autor del atentado fue el soldado Luciano Pérez. Muchos creían que había actuado bajo las órdenes de Álvaro Obregón, en ese entonces presidente, que frenó el linchamiento
cuando lo atrapó una turba enardecida. Muchos consideraron el gesto como una prueba de la conspiración. Por sus creencias religiosas, el católico José de León Toral le disparó en múltiples ocasiones a Álvaro Obregón mientras comía tranquilamente en el restaurante de La Bombilla. O al menos esa fue la versión oficial. Estudios posteriores indican que en el cuerpo de Álvaro Obregón había balas de distinto calibre. Aquí no lo comenta, pero se dice que pues quien quería la presidencia era su principal cómplice, Plutarco Elías Calles, y que Plutarco Elías Calles pues mandó asesinar a Álvaro Obregón, quien pretendía reelegirse como presidente de la República, y en ese momento se les ocurrió acusar a el activista católico, a José de León Toral, de ser el único responsable del atentado contra Álvaro Obregón. A continuación vamos a ver el Cristo del atentado. Esta imagen que publica el periódico Excelsior es el Santo Cristo del atentado, que está en la Basílica de Guadalupe, en las condiciones que quedó después de la explosión. Aquí se nos muestra la imagen, cómo era el altar de la Santa Virgen. Antes del atentado, obviamente. Dice, lo iban a linchar. El atentado de 1921 contra la Virgen de Guadalupe ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Obregón, cuando desde el poder público iniciaba la persecución religiosa que deriva con el cierre de los templos de 1926 y el inicio de la Guerra Cristera. La mañana del atentado, trabajadores se encontraban dentro de la basílica y de entre ellos salió un hombre con un ramo de flores que caminó hacia la imagen. Un grupo de mujeres lo siguió y así pudieron decirle a la autoridad que era un sospechoso que lo habían visto bajar de la escalinata del templo. El suboficial gendarme de la villa, Ignacio G. Gutiérrez, confirmó que el detenido era Luciano Pérez y que era ferrocarrilero, a quien había observado densamente pálido y excitado. Los diarios de la época también refieren que las autoridades civiles y religiosas del Tepeyac habían recibido una presión política del presidente Álvaro Obregón, quien les ordenó evitar el linchamiento del presunto responsable. Todavía en la puerta, gente que vio que era él lo detuvo, pero llegó la policía y dispersó a la multitud. Dicen varios nombres, relató Luis Felipe García Álvarez. Los relatos de la época responsabilizaron a Obregón del acto contra el ayate de la imagen de la Virgen de Guadalupe por su postura radical contra la Iglesia. 7 años después, en 1928, José de León Toral, un activista católico de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, privaría de la vida a Obregón cuando salía de comer del restaurante La Bombilla en San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Un atentado sacrílego se cometió en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe la mañana de ayer. Publicaba ya desde aquel entonces el periódico Excelsior. Flores explosivas. El atentado ocurrió la mañana del 14 de noviembre de 1921. Un hombre colocó una bomba con dinamita dentro de un arreglo floral a los pies de la Guadalupana. Bajo resguardo. El atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe fue preámbulo de la persecución religiosa de 1926, motivo por el cual retiran del altar la tilma sagrada y la esconden dentro de un ropero de doble fondo para evitar que fuera agredida. Estaba por publicarse una ley que obligaría a los ministros de culto a abandonar las iglesias, tomando en cuenta que eran comunes los ataques contra los templos e imágenes sacras. El abad de la basílica, Feliciano Cortés, decidió ocultarla y se colocó una copia en el altar de la antigua basílica,
para poder quitar la tilma con la imagen original de la guadalupana, se mandó a hacer una copia pintada por Rafael Aguirre, la cual sustituyó la original. La Virgen de Guadalupe tiene que ser escondida, la sacan de aquí y ponen una copia, una mala copia, por cierto, comentó el canónigo Luis Felipe García Álvarez. La imagen original fue resguardada con seda y una jerga gruesa. Posteriormente se escondió en un doble fondo de un pequeño ropero chino de doble fondo, evadiendo el operativo anticlerical que ordenó el gobierno de México desplegar contra el Tepeyac. El abad, el encargado del amigo de Luis Felipe Murguía Terroba, así se apellida Terroba, que custodiaría la imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa del centro de la Ciudad de México, permaneció hasta el 30 de julio de 1926, del 30 de julio de 1926 hasta el 30 de julio de 1927. Pues es una historia muy importante de nuestra fe cristiana, de nuestra historia como pueblo católico, que el día de hoy he decidido destacar por encima de cualquier otra cosa temporal, ¿no? De cualquier otra cosa que esté ocurriendo en este momento, y que obviamente su relevancia es limitada a comparación de este acontecimiento. Pues bien, vamos a continuar entonces con este programa de 1 hora. Y precisamente porque los que gobiernan son de sectas masónicas, son radicales, son extremistas, pues hay tantos problemas con relación a temas como violencia, delincuencia organizada, radicalismos de toda clase, pues lo encontramos en México precisamente por tanta corrupción gubernamental de la masonería, de los socialistas, de los extremistas de todo tipo, que lo que buscan es la descristianización de México o acabar con México mediante una amplia variedad de estrategias de muerte, invasión, suplantación de la identidad y de los cargos públicos, tal y como es evidente que hoy la presidenta de México es una extranjera, es una judía atea comunista, enemiga acérrima de la Iglesia Católica, que por ahí de 2016, no es mentira, a pesar de que intenten borrarlo por todos los medios, Claudia Sheinbaum ordenó la destrucción de una iglesia católica, el Señor de los Trabajos, una capilla que estaba en Tlalpan. Ordenó que la fuerza pública destruyera esa iglesia. Después, ante el escándalo público, dijo que se comprometía a su reconstrucción. Nunca se dio tal reconstrucción. Bueno, pues hoy tenemos buenas noticias. Se ha confirmado que Marco Rubio, un político estadounidense de origen cubano, será el nuevo secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él en su momento denunció fuertemente toda la actividad criminal del hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumple 45 días oculto, 45 días desaparecido. Nadie sabe dónde se encuentra desde el pasado 30 de septiembre de este año 2024. Tiene múltiples escándalos de corrupción, a medida que autoridades como la Auditoría Superior de la Federación han estado revisando las cuentas públicas. Los gastos que hizo López Obrador, se descubre que más del 50% de los gastos que realizó, más de 191,000 millones de pesos, no están justificados, no se sabe en qué se gastó. Lo más seguro es que se haya robado ese dinero, que se haya desviado a intereses que atentan contra
La Nación. Mi valoración sobre el triunfo de Marco Rubio, sobre el triunfo de Donald Trump y la elección, el nombramiento de Marco Rubio para el Departamento de Estado, pues es muy significativa, creo que por parte de Donald Trump. Es un mensaje contra López Obrador, es un mensaje contra Maduro y contra la dictadura de Díaz-Canel en Cuba. Porque los familiares de Marco Rubio tuvieron que huir de Cuba por la criminal tiranía de Fidel Castro. Una tiranía que fue ayudada por el dictador comunista mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Marco Rubio, de origen cubano, ahora sí podrá vengarse de los comunistas que estuvieron infiltrados en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y ayudaron a Fidel Castro, junto con el presidente Eisenhower, para que se apoderara de Cuba, para que esclavizara Cuba. Porque tomar Cuba por el comunismo, sí, fue con la complicidad de autoridades de Estados Unidos. De ninguna otra forma se habría podido hacer eso si Estados Unidos no hubiera estado al corriente, si las élites masónicas de Estados Unidos no hubieran estado al corriente y no le hubieran autorizado a Fidel Castro secuestrar Cuba. En su columna para el periódico El Financiero, el periodista Pablo Iriart tuvo buen ojo de reconocer esto y titular su columna Un peligro para López Obrador, un peligro para AMLO, Marco Rubio como secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump sería una mala noticia para el expresidente López Obrador, aunque no necesariamente para México. Qué bueno que hace ese matiz ahora sí. Esto lo publicó el pasado 11 de noviembre. El candidato número 1 para asumir el cargo de secretario de Estado por Donald Trump es Marco Rubio, quien denunció que López Obrador protege a los grupos criminales de la droga, dice a los cárteles del narcotráfico. Rubio tiene especial frialdad hacia López Obrador, no por asuntos personales o de ego que son tan frecuentes y hasta devastadores en la política, sino por razones políticas de peso. Sabe quién es Andrés Manuel López Obrador. Como muchos, le dio el beneficio de la duda en 2018, Marco Rubio incluso lo felicitó y después descubrió al verdadero personaje. Marco Rubio es un profesional de la política, al menos en Florida, le rodea un equipo competente. No solo le preocupa el tema migratorio, sino el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. El senador, nacido en Miami, conoce el papel activo que jugó López Obrador para deteriorar esos valores en favor de Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega. Deteriorar la democracia y la legalidad. Andrés Manuel López Obrador contó con los desintereses de Joe Biden y Anthony Blinken por Iberoamérica. El desinterés de esa administración fallida en Estados Unidos benefició a López Obrador. Marco Rubio se quedó prácticamente solo en sus llamadas de atención para mirar al sur. También el senador Ted Cruz respaldó las denuncias de Marco Rubio contra el narcotráfico de López Obrador. Cuando Rubio acusó a López Obrador de haber entregado parte del territorio nacional a los cárteles de la droga en junio del año 2022, López Obrador lo retó a presentar pruebas de ser aliado del narcotráfico y lo llamó rencoroso a él y al senador tejano Ted Cruz, que se acaba de reelegir, por cierto. De alcanzar la Secretaría de Estado como es posible, Marco Rubio tendrá mayores posibilidades de responder al reto de López Obrador y probarle en su cara que es un narcotraficante. No es difícil probar que el sexenio anterior dio protección a cuando menos uno de los grandes cárteles mundiales de la droga, sabemos que es el cártel de Sinaloa. En aquella ocasión López Obrador rechazó la invitación del presidente Joe Biden para asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en los Estados Unidos con argumentos que irritaron por igual a los demócratas y republicanos. López Obrador es un cobarde que tiene miedo de que lo vayan a arrestar en los Estados Unidos. Biden y Blinken fueron tolerantes, se contuvieron. Esas cualidades no las tienen los republicanos, no se contienen. Pues más que contención, yo le diría a Pablo Iriart que Joe Biden fue cómplice del comunismo, fue cómplice de López Obrador. López Obrador desairó a la administración demócrata porque no fueron invitados a Estados Unidos los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega, de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro de Venezuela. Los peores torturadores de los pueblos de América Latina, los que ocasionan flujos migratorios de miles de personas, de millones de personas en el caso de Venezuela muy concretamente,
pues con esos quiere quedar bien López Obrador, no con nuestro principal socio comercial. Cuando se dieron a conocer las razones de que Andrés Manuel López Obrador no fue, Marco Rubio formuló una declaración de reboto, que rebotó como música en la tamborera del Palacio Nacional. Dice: me alegra que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos este fin de semana, dijo Marco Rubio. De ahí vino el reto de López Obrador a Rubio y a Ted Cruz. Están diciendo que yo protejo a dictadores. Peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico. Ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen pruebas, que las presenten. Y adivinen quién pudo estar detrás de que esto ya se anunció, esto ya se presentó. Las investigaciones que realizó posteriormente Anabel Hernández, Tim Golden de ProPublica, Roberto Saviano, entre muchos otros periodistas que exhiben la relación del narco Estado mexicano de López Obrador con grupos criminales no solamente de México, sino de Sudamérica e incluso de Asia, fue precisamente después de este enfrentamiento. Entonces puede que tenga relación. Y le van a probar, y no solamente le van a probar, lo van a enviar a prisión, como hicieron con Juan Orlando Hernández. A diferencia de otro de los integrantes, de los demás integrantes del equipo de Donald Trump, Marco Rubio tiene una amplia formación política y carrera legislativa. Y contrariamente a la mayoría de las personas de origen cubano en Miami, los padres del senador no llegaron a Estados Unidos huyendo de Fidel Castro. Yo no sabía esto, sino huyendo de otra dictadura, del gobierno de Fulgencio Batista, y eso que el gobierno de Fulgencio Batista no hundió en la miseria, como Fidel Castro, a ese país. Su historia personal es interesante y valdrá la pena comentarla más adelante si es que Donald Trump sostiene la idea de nombrarlo secretario de Estado. Rubio no solo está comprometido en la lucha contra la inmigración ilegal, sino que va más allá de Donald Trump. Le preocupa la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Cuando López Obrador ganó las elecciones en 2018, Marco Rubio dijo lo siguiente: felicito al pueblo mexicano por elegir democráticamente a un nuevo líder. Si bien tengo serias diferencias filosóficas con el recién electo presidente, México es importante aliado de los Estados Unidos. Debemos trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática para un hemisferio estable y seguro. Estado de Derecho y gobernabilidad democrática es precisamente lo que perdimos con López Obrador. A diferencia de Joe Biden y el secretario Antony Blinken, que es judío, la relación con América Latina ocupará un papel importante para Marco Rubio. La otra opción que tiene Donald Trump sería Richard Grenell, ex embajador en Alemania y director de inteligencia en la última parte de su gobierno. Lo novedoso en este caso sería que por primera vez Estados Unidos tendría un secretario de Estado abiertamente gay, o sea, en el caso de Richard Grenell, y un presidente machista y homófobo. Ahí nuevamente vemos que Pablo Iriart le tira una piedra a Donald Trump. ¿Por qué le llama machista? ¿Porque es un hombre? Porque es un hombre no homosexual, porque ya me he enterado que los izquierdistas dicen que todo hombre no homosexual es machista. Y homófobo por oponerse a la transexualidad infantil, que son daños médicos, que son daños a la salud irreversibles. Mal por Pablo Iriart esta última parte. Lo que a mí me da a entender que este tal Richard Grenell, por las características que está dando, pues a lo mejor no será el secretario de Estado. Rubio sería una mala noticia para el expresidente López Obrador, aunque no necesariamente para México. El senador por Florida, que acompañó a Donald Trump en actos de campaña para atraer el voto latino, podría ser el próximo secretario de Estado. Pues ojalá y sea así. Bueno, la noticia que yo tengo es precisamente que esto ya no es un deseo. Ya desde ayer, 13 de noviembre, se confirmó que Donald Trump
nombra a Marco Rubio como su secretario de Estado y ya lo está lamentando también la China comunista, lo cual es una buena noticia para México, una mala noticia para el expresidente López Obrador. Rubio actualmente es senador de Florida, hace 8 años fue rival de Donald Trump en unas primarias presidenciales republicanas, tuvo algunos choques con él, pero ahora son fuertes aliados. Esto por la fuerte capacidad de negociación que tiene Donald Trump. Así que bueno, pues la suerte está echada para el dictador López Obrador. Nos vamos con otras cosas rápidamente. En el estado de Tabasco, noticia importante, el gobernador morenista Javier May, que está ligado a la corrupción de los hijos de AMLO, acusó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno del también morenista Adán Augusto López, de ser líder de una organización criminal que ya se había mencionado por el grupo de hackeractivistas guacamayas, La Barredora, un brazo armado del criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. No saben a quién era Voz Populi, a quién comandaba La Barredora o no sabemos. ¿Sí? Pues no se sabe a ciencia, ¿circula el nombre o no? No. ¿Ah? Sí, ¿no? Ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación. Ahora es la nota roja, lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, que antes no destacaban nada. Antes había nada más como oficialmente un solo medio que comunicaba al gobierno. Ahora ya eso ya cambió. Cada quien tiene su estilo de comunicación. No saben a quién era Voz Populi. Pues ahí está. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a presentar una denuncia? ¿Va a hacer algo al respecto? No se sabe. Lo más seguro es que no haga absolutamente nada, porque obviamente ese Adán Augusto López tiene el poder de la delincuencia organizada, que será el que está aquejando de múltiples formas al gobierno de Javier May. También les comento rápidamente que se revela que hay corrupción en el ejército mexicano, precisamente con Adán Augusto López. Otorgan 1,181 millones de pesos para hijo y nuera de un amigo de Adán Augusto López. Son contratos corruptos que tienen que ver con seguridad. Esto lo está revelando la revista MX. También lo ha denunciado Fernando Belauzarán y la senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Telles. Vamos a comentar algo de esto porque es importante. Con 9 contratos, la empresa Bercal Services, con origen en el grupo de poder del líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, acumula ya una factura de dinero superior a 1,181 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2023 y 2024, y ha pasado a manos de la empresaria queretana Ana Viesca Sánchez, nuera del exsecretario de Educación Pública del estado de Tabasco de nombre Carlos Prats Pérez. El hijo de Carlos Prats Pérez se llama Carlos Prats García y Leonardo Fernández Compan. Estas personas están implicadas en este escándalo de corrupción. Prats Pérez fue secretario de Educación de Tabasco y fue compañero de gabinete de Adán Augusto López en la gobernatura del priista Manuel Gurría Ordóñez, mientras que Fernández Torrano fue el morenista que compitió en 2018 por la candidatura al gobierno del estado. Nuevamente, actos de corrupción, y Fernando Belauzarán lo que comenta es lo siguiente: pues con razón quieren desaparecer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. No hay duda de que ellos quieren ocultar todo lo que se están robando. De hecho, el día de ayer
me faltó comentar, al menos sí apareció en el scroll, si pusieron atención a las noticias que aparecen en la pantalla, que en el estado de Chiapas se da otro escándalo de corrupción. Las computadoras de la Auditoría Superior de la Federación, que contenían la auditoría al gobierno corrupto de Rutilio Escandón, gobernador de Morena en el estado de Chiapas, pues desaparecieron, se las robaron. No quieren, evidentemente, rendir cuentas al pueblo de México. Vamos con otra nota rápidamente. Pues bueno, se está anunciando que hay un proyecto de ley para censurarnos. Resulta ser que a Claudia Sheinbaum no le gustan los influencers. No le gustan las noticias en las redes sociales, no le gusta que la gente se pueda expresar libremente y quiere crear una ley para censurarnos a todos. Quien intentó explicar esto y empeoró las cosas es una política de Morena conocida como Leonor Otegi, que solo por casualidad tiene el mismo apellido que un asesino de la banda comunista ETA en España. El que un influencer bajo esta ley, vamos a suponer que esto se aprueba, pasa y sale. Si Camaleón se le ocurre decir que somos como Dinamarca en el sector salud, es información falsa y tendenciosa, ¿estamos de acuerdo? No pueden decirlo, o sea, en verdad no pueden decir que no somos como Dinamarca. A ver, es que contéstenme, ¿es información falsa y tendenciosa o no? No, no es falsa y tendenciosa. No, es que somos como Dinamarca, o sea, yo no podría denunciarlos a ustedes por decir información falsa, es pregunta. Pues es que no es que seamos como Dinamarca, o sea, es que tenemos el mismo sistema de seguridad social. Estamos mejor incluso que Dinamarca, fue lo que dijo después, ¿no? No estamos mejor que Dinamarca porque lo que nos pasa aquí es que tenemos muchísimos más habitantes que Dinamarca. Pero entonces, eso no es tendencioso. Si contáramos con los mismos médicos que Dinamarca, pues la población Mire, en resumen, lo que están diciendo también es que se censuraría o se podría perseguir a personas que dijeran pues información que pudiera ser para denunciar un delito. Grabar manifestaciones también estaría criminalizado o se estaría ilegalizando porque se tendría que tener la autorización de todos los presentes en una manifestación. Entonces, pues ya hay voces de protesta contra este proyecto de ley que evidentemente viene a perjudicar la actividad del periodismo, la actividad de la comunicación, la libertad de expresión, viene a perjudicar gravemente la forma de comunicarnos. Vamos con una cosa más importante. Digo, es importante esto, pero hay algo todavía más importante. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya se siente en confianza de que se vaya Joe Biden, cómplice de los delitos de López Obrador y del narcotráfico, ya se siente más tranquilo ahora que viene Donald Trump y expresa abiertamente que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. No funcionó para absolutamente nada. Hoy México no es seguro, denunció Ken Salazar, como nunca lo había hecho. Por cierto que hay muchos reclamos diciendo que por qué hasta ahora estaría hablando. Pues yo no sé si estos activistas, si las personas que están criticando a Ken Salazar no veían quién estaba en el gobierno, qué pésimo presidente, cómplice de Maduro, cómplice de Díaz-Canel había en los Estados Unidos. Aún está, por cierto. Aún sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos. Sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención. Y yo creo que el embajador está un poco desubicado, un poco norteado, porque Sembrando Vida no fue sembrar oportunidades. Sembrando Vida fue un proyecto de defraudación a gran escala, con árboles enfermos que se vendieron como árboles sanos, y fue para robarse una millonada con corrupción. Además que dicho programa obligaba a ciertos productores únicamente a dedicarse a sembrar árboles. De lo contrario, dejarían de recibir
la ayuda, entre comillas, que no es ayuda, del gobierno federal. Yo creo que ahí le faltó decir que esos programas sociales tampoco funcionaron. Quizá él intentaba como ser diplomático, como matizar un poco. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder. No viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Si se va a lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué. Que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de $32 millones porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Acusa frontalmente a López Obrador de sabotear México para que no llegaran a nuestro país $32 millones que hubieran permitido la mayor generación de empleos, ganancias y por tanto combate a la pobreza. Fue López Obrador quien no quiere que mejore México, quien no quiere que progrese México, es la denuncia abierta del embajador Ken Salazar. Y lo celebro. Él no podía hablar, él no estaba a gusto con lo que hacía López Obrador, no podía hablar porque estaba el gobierno de Joe Biden que silenciaba al embajador Ken Salazar. Pero ahora que se da la noticia de que ya se va, puede expresarse libremente, respaldado por Donald Trump contra el régimen narcotraficante que representa Sheinbaum y López Obrador. Vamos con parte de las portadas de los periódicos de circulación nacional. El periódico El Universal. En Jalisco rinden un nuevo homenaje al pederasta Nazón Joaquín García, líder de la secta Luz del Mundo. Lo festejaron en el Teatro Degollado, en un homenaje que originalmente estaba pensado para el cantante Juan Gabriel. Eso es lo que denuncia el día de hoy el periódico El Universal. ¿Quién es el responsable de esto? Pues el gobierno de Jalisco, un gobierno emanado del movimiento naranja, del movimiento traidor, de la comparsa de Morena, que le han ayudado pues obviamente a dividir el voto de la oposición. No me asombra. El periódico El Universal denuncia que Pemex va en decadencia con Claudia Sheinbaum. Sheinbaum anuncia un nuevo programa supuestamente para que pues las gasolinas, los costos no aumenten. En realidad lo que estaría haciendo es un programa de subsidio que sería más costoso. Para eso comienza Claudia Sheinbaum a destruir aún más Pemex. Vende sus filiales y las subsidiarias de la empresa para poder tomar más de 50,000 millones de pesos. Así que el rescate de Pemex es una completa mentira. Periódico La Jornada. La Jornada destaca una declaración que no les ha gustado de Marcelo Ebrard Casaubon, pero que es muy realista. A lo mejor nos ganan en la disputa por el maíz transgénico en la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Está más que dicho que Donald Trump va a imponer su voluntad por encima de los intereses corruptos de Claudia Sheinbaum, que ella tenía unos intereses de matar de hambre al pueblo de México, pues no se va a dar. Hoy ha tenido que reconocerlo esto el panfleto La Jornada.
El periódico La Prensa denuncia que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se disparó el alcoholismo, los borrachos en las calles. Al menos el 58.9% de las denuncias a la policía para que retiren a estas personas en la Ciudad de México es por borrachos. Sí, gente que entre semana o cualquier día se está alcoholizando, orinando las calles y dándole mal aspecto a la calle, y además pues se sospecha que también pueden ser violentos o son delincuentes los alcohólicos. El 58.9% de los reportes en que se solicita que atienda a la patrulla son alcohólicos. Esto significa que aumentó el alcoholismo en más de un 80% según la encuesta ENVIPE 2024 en VIPE, pues nos da una idea de cómo se ha incrementado el alcoholismo a raíz del gobierno de Morena. El Sol de México destaca obviamente las declaraciones del embajador Ken Salazar. México no es seguro en este momento. La seguridad es lo más importante porque es la bisagra de la democracia, aseguró. El periódico El Debate de Sinaloa destaca en su portada: se recrudece la violencia, asesinan 14 personas, 9 en la Maxipista, 2 en Carrizalejo, 1 en el cementerio llamado 21 de marzo. Amanecemos entonces este día superando la cifra que había proyectado. Son más de 594 personas asesinadas en Sinaloa entre la guerra entre los Chapos y los Mayos. Sigue diciendo Claudia Sheinbaum que no hay ningún problema. Bueno, pues a continuación vamos a avanzar un poco más en las notas comunes, en las notas del día de hoy. En el estado de Querétaro revelan la identidad de víctima en bar Cantaritos. Se conocía a este delincuente como el Montenegro, presunto escolta de la Flaca, de quien les presenté imágenes el día de ayer, que presumía pues un estilo de vida bastante extravagante. Se dice que es del cártel Jalisco Nueva Generación. Nótese que hay una parcialidad por parte del gobierno federal. El gobierno federal se dedica a proteger y encubrir a los criminales del cártel de Sinaloa y exhiben y particularmente condenan los delitos que comete el cártel Jalisco Nueva Generación, y particularmente solo en estados que estén gobernados por el Partido Acción Nacional, porque si cometen delitos, como es en el caso de Chiapas, de eso pretenden no hablar, de eso no quieren saber. En Tabasco, el gobernador morenista Javier May acusa al exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, de nombre Hernán Bermúdez Requeña, de formar parte del grupo criminal La Barredora del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí ya se ve que van a tener ellos un enfrentamiento, ambos intereses políticos. Mike Valls, encargado de posiblemente la política migratoria de México, Estados Unidos y también del narcotráfico, indicó que tan solo se necesita una docena de soldados estadounidenses como los que intervinieron en Colombia para acabar con el cártel de Medellín. Así que esa es una posible ruta para realizar operaciones especiales en México, le guste o no al gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum estaba ligada al cártel de Medellín, al cártel de Pablo Escobar, porque se denuncia que en 1985, en noviembre de 1985, atacaron el Palacio de Justicia y asesinaron a 115 personas en Bogotá, Colombia. Y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Claudia Sheinbaum formó parte de esa guerrilla terrorista y que protegió en México a varios criminales de la guerrilla. Vamos con nuestra siguiente nota. En los Estados Unidos de Norteamérica, considerado ridículo. Mujeres feministas dicen que por triunfo de Donald Trump, ahora van a protestar de esta forma. Dice que ya no van a tener relaciones sexuales, que no van a tener hijos y que no van a sostener relaciones ni amistad con ningún hombre que sospechen que pudo haber votado por Donald Trump. ¿Cómo podrá ser eso? Son personas que obviamente están completamente desesperadas en una alienación. No logran ver su realidad.
En México, el embajador Ken Salazar denunció que la política de abrazos no balazos fue un fracaso, que falló la coordinación porque el gobierno de López Obrador no quiso coordinarse con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué no quiso coordinarse, embajador? Porque el presidente protegía o protege a los grupos criminales de la droga. El Partido Neoliberal manda un mensaje de apoyo y también una solicitud de ayuda al nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio. Lo alertan sobre que es necesario impugnar o invalidar las elecciones del 2 de junio con las cuales se impone Claudia Sheinbaum, porque esta organización, Partido Neoliberal, y otros activistas, otras organizaciones de la sociedad civil, lograron acreditar gravísimas irregularidades en el proceso electoral que se auditó. Vamos con nuestra siguiente nota. En México, censura. Bueno, pues dicen que Morena está impulsando una reforma. Vamos con un detalle sobre esto. Dice, por ponerles un ejemplo, que esta iniciativa que aplicaría en la Ciudad de México, al parecer no es a nivel federal. Eso es importante distinguirlo. No hay que sobredimensionar esto, pero obviamente que la Ciudad de México no puede tampoco imponerse algo así. Están buscando reformar ciertos artículos del Código Penal, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Administración Pública Federal para crear una denominada Plataforma Nacional de Seguimiento de Contenido de Influencers, es decir, un instrumento de censura y amenazas contra la libertad de expresión. Claudia Sheinbaum quiere poner por pretexto discriminación o cosas que atenten contra los derechos humanos y dicen que, según esta nueva ley, decirle hombre a un transexual vendría a constituir un delito que se pudiera sancionar. La legisladora morenista enfatizó que en la actualidad hay una creciente preocupación por la desinformación. O sea, ya saben que la secta de la censura inicia por eso. Dice que estaría encaminada a combatir sectas que someten o estafan a sus seguidores. Falso, completamente falso. Establece un vínculo de comunicación entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica en los conflictos engañosos de transgresión o derechos humanos como producto de marketing o influencer. Ya se pueden dar cuenta entonces por qué también están desapareciendo el Poder Judicial. Porque lo que quieren es silenciar cualquier forma de comunicación. Quiere también criminalizarse que, por ejemplo, se grabe una manifestación o que se tenga un video de un delito y se retransmita. Ya saben que, por ejemplo, los delitos sexuales ya no se pueden exhibir en redes sociales, o les puede ocurrir lo que pasó con esta influencer llamada Just Stop, que la metieron en prisión por tener conocimiento de una agresión a una menor de edad. Bueno, pues con esto se busca proteger también a violadores. La denominada Ley Olimpia, la ley feminista de Morena, busca también, obviamente, silenciar, evitar que se pueda dar a conocer delitos, a pesar de que se haga con mucho respeto. Quieren establecer multas de 500 hasta 1000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización conocida como UMA. De esta forma, destruir económicamente a los productores de contenido digital que no sean los típicos que hacen contenido de risa, contenido, vamos a decir de risa, por no decir alguna mala palabra. Y entonces eso es lo que están buscando establecer, es lo que busca establecer Morena. Por último, les presento este mapa de las principales organizaciones criminales que operan en México: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, estos ligados a Morena, Cártel de la Familia Michoacana, Cártel de Santa Rosa de Lima, Fuerza Antiunión, Cártel del Pacífico, Cártel Los Zetas, Guerreros Unidos, Cártel Los Beltrán Leiva y la Unión Tepito. El día de ayer se informó que van a liberar a un narcotraficante que ha estado detenido durante 11 años del cártel Los Zetas. El Z40 estaría siendo puesto en libertad, presuntamente porque se dice que la persona que está detenida tiene el mismo nombre y las mismas características y que más de 10 testigos se habrían equivocado. Así de mal se encuentra la justicia en México. Bueno, pues gracias por su atención y recuérdese que seguimos con más y mejor información. Déjenme sus comentarios. Hasta la próxima. Dale me gusta, comparte y comenta.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.